Esta es nuestra última presentación de la Semana de la Fertilidad, como está en la pantalla, patología uterina e infertilidad. Y vamos a tener el placer de que la doctora Virginia Chakirian, especialista en reproducción, máster del Instituto Valenciano de Infertilidad, nos va a hablar de este tema y va a ser acompañada por María Noel Cibariño, psicóloga también, especialista en reproducción asistida. Así que bueno, una cosa que estaban preguntando y que le respondí ahí en el chat es que las conferencias van a ser subidas a la web, seguramente a la web de la SUR, y les vamos a avisar oportunamente. De la misma manera como ahora están en la web de la SUR, como dice acá, ver videos, esto es de la página web, están todas las conferencias del año pasado de la Semana de la Fertilidad. Bueno, Virginia, María Noel, los escuchamos. Bueno, buenas noches. Antes que nada, bueno, gracias por la invitación y por el espacio. Y como es la última charla, el reconocimiento que yo creo que tenemos todos por Ana, por la idea de la Semana de la Fertilidad, de toda esta movida desde el año pasado, y ni que hablar por todo lo que te has movido todo este tiempo, desde que sos la presidente de la SUR, y todo lo que has hecho. Para la SUR, para todos los que estamos en la SUR, y para las pacientes y las parejas que están en la vuelta con todos nosotros. Y bueno, es la última charla. Para que nosotros tengamos un embarazo necesitamos el embrión y el útero, básicamente, y ayer estuvimos hablando mucho tiempo sobre el embrión y las cosas que podemos ver del embrión y estudiar del embrión. Entonces para el último día nos había parecido que podía ser interesante charlar de algunas cosas que tienen que ver con el útero, que es quien recibe a ese embrión, y que después se tiene que establecer el diálogo entre el útero y el embrión. Así que vamos a arrancar por ahí. La esterilidad, como saben todos, es cuando una pareja no puede conseguir el embarazo, y la infertilidad es cuando lo consigue pero no prospera, ¿no? Y eso se produce en forma reiterada. Las dos patologías se superponen mucho en sus causas y en sus problemas, y las patologías uterinas se vinculan a las dos cosas. Por eso es que es muy importante que miremos y evaluemos bien el útero. Acá ven un embrioncito que está tratando de prenderse en el útero, y necesitamos un útero que esté lo suficientemente bien y receptivo para que eso pueda prosperar y luego alojar a ese embrión que va a crecer y que el embarazo avance. Para quienes no están familiarizados mucho con lo que tiene que ver con la biología y la anatomía, tenemos ahí un dibujito, no veo cómo hacer para señalar de acá, pero bueno, ya. A la izquierda se ve el útero, que está compuesto por dos partes: el cuello del útero y el cuerpo del útero, y hay patologías de una parte y de la otra que pueden afectar a la hora de conseguir el embarazo. A la derecha ven la visión desde una laparoscopía de cómo se ve el útero, las trompas y los ovarios, porque como ven no es tan como en los dibujos, es parecido pero no igual. Los dibujos es como que parece colgadito ahí siempre. Entonces tenemos patologías, como decíamos, que pueden afectar a nivel de cuello de útero y del cuerpo del útero. La idea hoy es repasar algunas cosas grandes de las que tienen que ver con tanto uno como otro. No vamos a poder profundizar evidentemente ni en mucho en cada una, ni tampoco en los tratamientos que existen. Según lo que encontremos en cada paciente, después vamos buscando y viendo cómo solucionarlo de la mejor manera. Pero por lo menos para tener un pantallazo de las cosas que nos importan. En el cuello del útero, las más frecuentes, les diría, que nos encontremos es con alteraciones en el cuello secuelares al cono quirúrgico
o sobre todo el cono LIP es menos frecuente. El cono es una de las cirugías que usamos para tratamiento de las lesiones de cuello por HPV o lo que se llaman las lesiones de alto grado, y son para prevenir que esas lesiones evolucionen a un cáncer de cuello de útero. O sea que está muy bien hacerlo, muy bien tratarlo, pero a veces, sobre todo cuando se hace el cono que se llama frío en sala de operaciones, pueden haber secuelas porque el orificio del cuello queda cerradito, se produce una sinequia, y no permite el pasaje de los espermatozoides, por ejemplo. Y después otra cosa que puede suceder como secuela de un cono, por ejemplo, pero también de otros procedimientos que actúan sobre el cuello del útero, puede ser la incompetencia cervical, que es cuando el cuello no tiene la fuerza como para mantenerse cerradito y contener el embarazo. Entonces, esos embarazos se pierden precozmente entre el primer y segundo trimestre, y obviamente el producto del embarazo no es viable. Y eso tiene una solución que está dibujadita ahí, que es mediante el cerclage, que es como atar como si fuera un globo en el cuello del útero. Son cosas que tenemos una historia previa, tenemos antecedentes en general sugestivos previos. Cuando nosotros hacemos en la consulta el examen físico y tenemos los antecedentes, nos vamos orientando para buscarlos, o para ver si justifica hacer procedimientos para buscarlos. Después tenemos ya las patologías más del útero, como veíamos. Una que es muy frecuente, más en las mujeres de más de 35 años, y que son la mayoría de las pacientes que vienen a la consulta, es la miomatosis uterina. Y si bien es muy discutido si la miomatosis uterina por sí sola podría o no causar problemas de fertilidad, la encontramos en muchas ocasiones y muchas veces tenemos que ver si justifica o no adoptar medidas respecto a la miomatosis. Los miomas son tumores benignos, como bultos, como pelotas, que se forman en el propio músculo del útero, y como ven en el dibujito, pueden formarse y crecer desde el músculo del útero hacia adentro. Esos son los que se llaman submucosos, que van hacia la cavidad endometrial, que es la que tiene que después recibir el embrión, o pueden crecer hacia afuera. Cuando crecen hacia afuera, en general no tendrían que perjudicar a la fertilidad, salvo en aquellos casos que generan una reacción inflamatoria y adherencias secundarias a los propios miomas subserosos, que son los que crecen hacia afuera. Los que crecen hacia adentro sí, si se meten hacia la cavidad endometrial, si protruyen, pueden sí perjudicar para la anidación y hacer que sea más dificultosa. Y más aún cuando son pediculados, como se ve en el dibujito ahí de arriba, que es casi como tener puesto un U. Entonces, estos sí tenemos que pensar en tratarlos, solucionarlos y mejorarlos. También los miomas, por más que sean intramurales y subserosos, que tienen más de 5 centímetros, y para algunos dicen 4 y para otros dicen 6, por eso en general yo promedio en 5, no es que de por sí puedan generar una esterilidad o una infertilidad, pero con las hormonas del embarazo tienden a crecer, y muchas veces pueden surgir complicaciones o dificultades en el transcurso del embarazo, que en definitiva nos compliquen ese embarazo que hicimos tanto para conseguir. Entonces muchas veces los miomas que tienen 5 centímetros o más, pensamos en un tratamiento para que antes de que la paciente se quede embarazada, poder solucionar ese tema. Acá les puse algunas fotitos de cómo se puede ver un útero con muchos miomas. Estos son subserosos, los de la foto de la izquierda, que salen hacia afuera. Y después en histeroscopía, que es un estudio que mira el útero, la cavidad por dentro, cómo se ven un mioma. Este es bien más tipo pediculado, y el de abajo es uno que abomba en la cavidad y que protruye. Y la histeroscopía no solo nos puede ayudar para el diagnóstico, sino que también después como una de las estrategias para el tratamiento. Y acá hay algunas fotos de unos afiches de ecografía
que muestran en ecografía y en ecografía 3D cómo podemos, con la ayuda de la ecografía, tratar de ver cuántos miomas hay, dónde están ubicados, qué tamaño tienen, si protruyen o no en la cavidad, como una ayuda muy importante para después tomar las decisiones en cuanto a si justifica o no tocar ese útero antes de hacer algo. Y acá ven un dibujito de cómo se clasifican, después que pudimos estudiar bien y ver qué tipos de miomas tienen, porque en función de la ubicación, el tamaño y las características que tengan, podemos definir una conducta expectante, es decir, no hacemos nada y nos lo quedamos el útero así como está. Dar medicación, que hay algunas alternativas de medicación que se podrían dar para tratar de que se achiquen, y después definir si no hacemos más nada o hacemos una cirugía, o la cirugía para resecar, es decir, sacar esos miomas, que es la miomectomía, que puede hacerse cuando son submucosos a través de la histeroscopía, cuando son intramurales o subserosos a través de la laparoscopía, y a veces cuando son muy grandes o muchos, se hace a través de la laparotomía, es decir, abriendo la panza como en las cirugías tradicionales. Después hay otras patologías que pueden afectar también en la cavidad endometrial, es decir, en la que tiene que recibir el embrión, como pueden ser los pólipos. Así como los miomas tenemos sangrados en general, algunas veces, menos veces, capaz que tienen dolor, que se agrega al sangrado, o a veces el dolor solo, los pólipos clínicamente se manifiestan de la misma manera. Pueden dar sangrados más abundantes y a veces dolores, sobre todo en el momento de la menstruación, porque el útero como que hace fuerza para contraerse porque está ese objeto extraño ahí dentro del útero. Son como unas lengüetas, como ven en ese dibujito, de tejido que se producen por crecimiento más importante del tejido que recubre el endometrio, el útero, que es el endometrio. La ecografía es una muy buena herramienta para verlos. La ecografía 2D, cuando la hacemos, la común, la tradicional, siempre por vía transvaginal, cuando la hacemos en el primer periodo del ciclo, se ven bien, se diferencian muy bien, nos permite medirlos para saber cuál es el tamaño que podemos esperar, para ver si hay más de uno, y con la histeroscopía lo podemos ver en vivo y en directo, y evaluar si tenemos que sacarlos, cómo prepararnos para su resección, que también se hace por la histeroscopía, es decir, entrando con el tubito que tiene la cámara y otro canal que tienen por debajo, por donde se pueden pasar las pinzas, las tijeras, se puede quemar, entonces se entra, se corta la base del pólipo y se saca. Tanto los pólipos como los miomas submucosos, nosotros decimos que hacen como de falso DIU, es decir, que nos reducen las probabilidades de implantación, generan una inflamación ahí dentro del útero y nos perjudican en los resultados que podemos tener. Después hay otra patología que es la hiperplasia endometrial, que es cuando el útero, el recubrimiento del útero, el endometrio, crece de forma exagerada, muchas veces producto de ciclos que desde el punto de vista hormonal no son adecuados. Pacientes que no tienen una buena ovulación, en la primera etapa del ciclo se forman estrógenos, la segunda, cuando la paciente ovula, forma además progesterona, y cuando eso no pasa de forma adecuada en la relación entre estrógenos y progesterona, tiende a engordar más el tejido, el endometrio, y a adquirir una arquitectura que no es normal y se llama hiperplasia endometrial. Se ven las pacientes con trastornos ovulatorios, las que tienen ciclos muy largos, de 40, 50, 60 días, que eso se mantiene en el tiempo. Se ven las pacientes que tienen sobrepeso, y ese nidito que se forma no es adecuado para que un embrión pueda prenderse. En el caso de la hiperplasia endometrial tenemos tratamientos medicamentosos para tratar de revertir eso, y a veces cuando vemos que tiene algunas alteraciones en la estructura del tejido, podemos inclusive pensar en por un tiempo colocar un DIU Mirena que libera hormonas localmente y que mejora la disposición de ese tejido. Por supuesto que la que tiene además sobrepeso
es importante que baje de peso para poder equilibrar también el ciclo hormonal. Después hay otra patología que se llama adenomiosis, que los franceses le dicen mucho la endometriosis interna, que es el tejido como el del endometrio, que está ubicado fuera del endometrio, fuera de la cavidad. En este caso, en la adenomiosis, se mete dentro del músculo. Y es un tejido que engorda, igual que engorda el endometrio en la primera fase del ciclo, que madura en la segunda fase del ciclo, pero a diferencia del endometrio, que cuando menstruamos se cae, queda contenido y retenido en el músculo uterino. Y genera esas bolsitas, esos canales, que hacen que el medio del útero, la cavidad, ya tenga todo un proceso que lo hace un poco menos receptivo. En la ecografía se puede ver con imágenes que son bastante características, y en general lo confirmamos con la resonancia. Cuando yo era más chica, se decía que la confirmación era con la anatomía patológica del útero, pero claramente si le sacamos el útero a la paciente ya no nos sirve haber confirmado el diagnóstico, porque ya no tenemos el útero. Así que nos quedamos con la eco y con la resonancia para tener una idea. Es una patología que puede afectar un poco los resultados. No por tener adenomiosis una mujer va a dejar de embarazarse. Lo que le da es un útero que está más grande de tamaño, como pasa en la miomatosis, pero en vez de tener bultos y pelotas es como más uniformemente agrandado, más blandito que lo que puede ser en la miomatosis, y puede dar muchos sangrados y puede dar dolor con los sangrados también. Y lamentablemente es una porquería porque no hay mucho tratamiento que haya para hacer y que mejore o que cambie esas circunstancias. Se ha intentado tratamientos con remedios que también se usan para la endometriosis, pero no hay mucha evidencia de que eso cambie demasiado, o sea que nos tenemos que manejar con el útero que tenemos. Y aunque los resultados capaz que no son tan buenos como si el útero fuera normal, igual se consiguen embarazos. No es que nunca en la vida una mujer se va a poder embarazar si tiene una adenomiosis. Por suerte no es así. Acá hay algunas imágenes en cuanto a cómo se puede ver en la ecografía o en la resonancia, y es muy importante confirmar con la resonancia. Y después hay algunos casos de pacientes que, fruto de la valoración o como antecedente, tuvieron un cáncer de cuello localizado del cuello y que hubo que hacerles una resección de todo el cuello prácticamente, que es en estadios muy precoces de cáncer de cuello, pero a veces pasa, y hoy en día, por suerte, los médicos que tratan a estas pacientes cuando son jóvenes, cuando no tienen hijos o cuando todavía tienen deseos reproductivos, adoptan técnicas que permiten conservar el útero aunque haya que sacar el cuello. Y con algunos estadios muy precoces del cáncer de endometrio, también hoy en día, en algunos tipos, ¿sí?, muy puntuales, no es que para todo ni para todas las circunstancias, se pueden hacer tratamientos más conservadores que permiten conservar el útero y que después esa mujer se pueda embarazar. Entonces existen también lo que llamamos las malformaciones uterinas. El útero se forma en la vida embrionaria a partir de dos canales que se juntan, que después se tienen que pegar, desaparece el tabique que los unía en el medio y forma la cavidad uterina normal. Algunas veces ese proceso no se produce de la forma adecuada y queda interrumpido en un momento, entonces no termina la fusión de las dos semicavidades, o queda con una forma un poco diferente, y según el tipo de malformación que tenga ese útero, las dificultades que puede generar, o para concebir o para retener el embarazo. En otros tiempos hay muchas clasificaciones, yo les puse que es la que me gusta a mí, pero hay muchas clasificaciones de las malformaciones uterinas. En otros tiempos se hacían grandes cirugías, bastante cruentas, para reparar esos úteros y tratar de dejarlos de forma que se pareciera a lo normal, pero los resultados eran muy pobres, y hoy en día cada vez se es más conservador y cada vez se toca menos el útero,
Tanto que yo justo hoy de mañana, o ayer de mañana, estaba leyendo un artículo que hasta cuestionaba la resección de los tabiques. Los tabiques es cuando en la unión queda como una membranita en el medio que separa los dos úteros, pero en realidad eso es algo que hasta el día de hoy nosotros, es una de las indicaciones de cirugía, el sacar ese tabique para que la cavidad quede con una forma normal. Sin embargo, hasta eso, al día de hoy, parece ser que hay que pensárselo bien. Ni que hablar de esas grandes cirugías que se hacían antes, que cada vez es más excepcional plantearse. Para hacer el diagnóstico de esto, en general, salvo que tenga una malformación tan grande que no tenga útero, o que lo que tenga sea un muñón de útero que no tiene nada adentro, y en ese caso la paciente no va a menstruar, en las otras pacientes es más difícil esperárselo e imaginárselo. Y nos empezamos a dar cuenta en la valoración, cuando hacemos la ecografía, la tradicional, en 2D, que es importante hacerla en todos los planos para tratar de imaginarnos bien cuál es la forma de ese útero. A veces podemos usar la ecografía 3D, que cada vez se está utilizando más para la valoración del útero. Cuando hacemos la histerosalpingografía, que además de ver las trompas, nos permite ver el dibujito que hace de la cavidad endometrial, se puede mirar con histeroscopía, es decir, entrando con la caminalita y viendo si tiene un septo, si tiene una forma diferente que lo habitual, y con la resonancia, que nos aporta muchísima información, también porque permite ver distintos cortes, distintas alturas, tanto sagital, transversal. Realmente la resonancia hoy es una herramienta fundamental. Y la laparoscopía, que muchas veces se pide en conjunto con la histeroscopía, nos permite ver al mismo tiempo la cavidad uterina por dentro y el útero por fuera, como para hacernos una composición de frente a qué tipo de útero estamos. Y en función de lo que encontremos y de la malformación uterina que tengamos, la mayoría no hacemos gran cosa y nos manejamos con el útero que nos tocó. A veces, si tiene tabiques, se pueden resecar por histeroscopía con buenos resultados. Las metroplastias, que son esas cirugías que yo le decía de reconstrucción del útero, que cada vez son menos frecuentes, y cuando una paciente o no tiene útero, lo que tiene es un muñoncito, pero que no es capaz de dar un útero normal, con una cavidad relativamente aceptable, nos queda o la subrogación uterina o la adopción como alternativas. El síndrome de Asherman es lo que llamamos la sinequia uterina, es cuando la cavidad endometrial, producto o de una infección, o de un procedimiento quirúrgico, o de alguna dificultad que surgió, se pega, se pegotea. Se pierde el endometrio y su membrana basal que lo recubre, y se pegotea, y ya no se forma la cavidad en forma adecuada. Puede ser porque la paciente tuvo legrados, porque, como les decía, tuvo infecciones, por distintas cosas que perdemos esa posibilidad de que se regenere el endometrio, el tejido, que todos los meses tiene que engordar, proliferar, se dice más que engordar, madurar y luego descamarse. En la ecografía a veces podemos verlo porque se ve muy finito y a veces se ve como entre ese poquito de menstruación que pueden tener alguna como trabécula así que lo separa. Se puede ver en la histeroscopía, que les puse una imagencita y a la derecha, y a veces cuando son de pedacitos, no es toda la cavidad que está pegada, en la histerosalpingografía se ven imágenes como la que les puse ahí abajo, que se ven como pedazos ensacabocados que le falta a la imagen del útero. Muchas veces es posible con histeroscopía de a poquito ir tratando de rehacer y de reparar el útero. Hay quienes dejan un IU, que es discutido si dejarlo o no, pero como para evitar que se vuelva a pegar las paredes del útero. Se da tratamiento con estrógenos y con progesterona para tratar de hormonizar ese tejido que nos queda una vez que se hizo la reparación quirúrgica del útero. No es fácil, pero a veces después de mucho trabajo se consigue rehacer cavidades
la mínima suficiente por lo menos para conseguir embarazos, y yo recuerdo las primeras que vi reparadas y después embarazadas, un par de pacientes de Ana que le dieron mucho trabajo llegar a eso, y que lo que sí puede pasar, y que nosotras nos acordamos bien, una cesárea de una de esas primeras pacientes que yo vi, pueden dar placenta previa o placenta ácreta, es decir, que como no hay un límite claro entre lo que es el endometrio y el miometrio, por esos pedazos en que no se terminó de recubrir bien, por decir, del nuevo endometrio, la placenta entra hacia el útero, hacia el miometrio, y después no hay un plano para despegar adecuadamente esa placenta. Pero en algunos casos se consigue reconstruir y las pacientes pueden tener sus hijos. Bueno, esta más o menos les dije cómo hacemos el diagnóstico y las alternativas que tenemos para el tratamiento, y lo que les decía, el DIU se pone para evitar que se vuelvan a pegar las caras del endometrio y que haya recurrencia, y las hormonas para restablecer el endometrio. Por supuesto que cuando queremos que la paciente se embarace tenemos que sacar el DIU, ni que hablar. Eso es para un ratito. Y después, cada día más, se está hablando de algunas alteraciones en el endometrio que no las vemos en la ecografía, no las vemos con la histeroscopía, no las vemos con la histerosalpingo ni con la resonancia, que en realidad no es que sean muy frecuentes, pero se buscan en aquellas pacientes que han hecho muchos intentos de tratamiento de alta complejidad, que se les han pasado varios embriones de muy buena calidad. El ideal para entrar en esta estadística tendrían que ser embriones que fueron estudiados desde el punto de vista cromosómico para saber que eran de buena calidad y que de verdad tenían por lo menos lo que conocemos y lo que podemos evaluar como para que pudieran ser recibidos por el útero. Y son pacientes que, a pesar de que le pasamos embriones que lucen bien, que tienen los cromosomas bien, que uno diría que tienen todo para prenderse, no se prenden. Entonces, en esas pacientes nosotros podemos estudiar lo que se llama la ventana de implantación. La mayoría de las pacientes, el útero prolifera, dijimos, en la primera fase, que es la proliferativa. Cuando aparece la progesterona, empieza a cambiar su estructura, las glándulas modifican sus secreciones, las proteínas van cambiando, y eso día a día, hora a hora, tiene que hacer un proceso determinado para ser normal, y para que al día 5 o 6 pueda el endometrio recibir al útero. Eso que hablábamos del diálogo, el embrión, el endometrio, y que se establezca ese diálogo. Si el endometrio está en otra fase, no puede establecer el diálogo, no está receptivo. Entonces, hoy contamos con estudios que en estas pacientes, porque no es algo frecuente, es un estudio que es caro y no es algo de todos los días. No es que, yo qué sé, 3, 4, 5 pacientes de 10 lo van a tener. Es de estas que tienen muchos fallos, se encuentran algunas pacientes. Entonces nosotros podemos preparar el útero como si fuéramos a hacer una transferencia, y el día que habríamos puesto el embrión, hacer una biopsia y estudiar las proteínas que se manifiestan en ese momento para ver si están bien alineadas con el día del ciclo que se supone que tienen que estar, y están en esa fase receptiva. Y vemos que existen, la mayoría deberían ser receptivos, pero existen algunos que vienen o acelerados, es decir, que nosotros lo miramos al día 5 y resulta que ya es post-receptivo, como que hubiera estado maduro antes, y hay otros que son prereceptivos, que todavía les falta algún día más para madurar y expresar las proteínas que necesitamos. Entonces, cuando hacemos ese estudio, si nos da que el endometrio es prereceptivo o post-receptivo, nosotros lo que tenemos que hacer es, en vez de transferir el embrión al día 5, que es el día que normalmente, si es un embrión de día 5, transferiríamos ese embrión, lo vamos a transferir en el momento ajustado según la velocidad que madura ese endometrio. Y la verdad es que en estas pacientes que tenemos tantos fracasos con embriones de buena calidad, es una ayuda importante, y conseguimos muchas veces que se produzca el embarazo, porque ahí sí el útero
está en medida de establecer ese diálogo con el embrión y permitirle anidar. También se está hablando mucho hoy en día, a nivel general de la vida, de la microbiota y de las bacterias que tenemos en nuestro organismo, y cuáles son las normales, y cómo, en qué concentración tienen que estar, y cómo no tienen que estar. Y también se ha visto que las pacientes que tienen fallos de implantación repetidos, a veces tienen alteraciones a nivel de la flora, la microbiota que tiene que estar dentro del útero. Cuando yo era chica me enseñaron que del orificio cervical interno para arriba era estéril, no habían bacterias. Solo las bacterias estaban en la vagina, en el cuello del útero y como mucho hasta el endocervix. Resulta que hoy en día, estudiando el endometrio, la cavidad endometrial, buscando las proteínas muy chiquititas que se pueden manifestar dentro de la cavidad endometrial y entre las células del endometrio, se vio que existen bacterias, que es normal que estén y que tienen que estar en determinadas cantidades y en determinada relación entre ellas, sobre todo con una mayoría de lactobacilos. Y hay pacientes que tienen alteración de esta microbiota y hace que su endometrio sea menos receptivo. Esto también, cuando es necesario, se puede estudiar haciendo la biopsia, igual que la que dijimos recién, para estudiar las proteínas y ver la ventana de implantación. En esa misma biopsia, o solo para esto, se puede hacer y estudiar la microbiota. Y finalmente también se puede evaluar con una biopsia similar si hay lo que llamamos una endometritis. Es decir, que además del desequilibrio de la flora y de las bacterias, hay alteraciones a nivel del tejido que generen o fallos de implantación o abortos de repetición. Entonces ahí podemos identificar las bacterias que se manifiestan, hacer un tratamiento antibiótico ajustado y adecuado a esa alteración que pueda tener la paciente, mejorando la probabilidad de que esos embriones se puedan prender y puedan ser recibidos por el útero porque el útero no es que está acá fijo y el embrión viene y se prende. El útero también tiene que envolver ese embrión, tiene que recibirlo y poder dejarse prender por el embrión. Así que bueno, eso era lo que tenía para contarles grande en cuanto a las distintas patologías que podemos encontrar durante la valoración de las pacientes del lado de lo que sería uterino, ya no tanto del embrión, que por supuesto que es fundamental y que también tenemos que tenerlo en cuenta. Adelante, Mariana. Bueno, muy bien. Bueno, también gracias, Ana, y agradecer un poco la convocatoria y la invitación también a participar de esta semana que es tan importante para todos y que viene como en constante crecimiento, por suerte, y cada vez con más gente que se integra, así que gracias también por esta invitación. Un poco la idea es, retomando lo que explicó Virginia ahora, ver desde el aspecto más de lo psicológico, qué es lo que involucra estas patologías de las que describió Virginia. En esto identificamos como dos aspectos relevantes. Uno es la importancia del involucramiento de los órganos femeninos, con la implicancia que esto tiene desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista sexual y desde el punto de vista de la reproducción y del enfermar, ¿no? Porque estamos hablando de patologías. Y como tales presentan también además características de patologías crónicas, ¿no? Sobre todo por lo que implica la prolongación en el tiempo y las características en general. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes asociados a la cronicidad? Sobre todo el poder entender que esto tiene una multiplicidad de aspectos y que involucra muchas áreas o casi todas las áreas de las personas, ¿no? De las pacientes. Entonces hay problemas físicos, hay problemas psicológicos o repercusiones psicológicas de enfrentarse a este tipo de patologías, dificultades que pueden ser laborales, ocasionadas a veces por las idas al consultorio, por los tratamientos prolongados, dificultades en el área de la sexualidad, y también en lo que implica lo sociofamiliar. Y por sobre todo lo que tiene que ver con el impacto en la calidad de vida, ¿no?
desde el punto de vista físico, desde el inicio de esto, que tiene que ver con los diagnósticos, los tratamientos invasivos, los efectos secundarios que los tratamientos a veces, o la propia patología puede generar, los cambios fisiológicos, esto del lenguaje técnico. Nosotros siempre decimos que las pacientes descubren como un mundo nuevo en relación a todos los términos y las palabras que hasta ahora eran desconocidos para ellas. La necesidad del manejo de la información, y las dificultades que a veces se generan en la comunicación, por esto del uso de determinados lenguajes que a veces imposibilitan la comprensión total de la situación. También este impacto tiene que ver desde lo psicológico, en lo que tiene que ver ya con reacciones emocionales que son esperables, como es la tristeza, como es la angustia, como es la incertidumbre en esto de, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué tengo que hacer para mejorar? El temor a que sean enfermedades muy prolongadas, o que no haya una posible solución para su problema. Después ya lo que tiene que ver con patologías que se pueden instalar desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, que tienen que ver con la depresión, que tienen que ver con la ansiedad, que tienen que ver con los trastornos adaptativos, las patologías que involucran mucho el dolor, por ejemplo. Sabemos que las repercusiones del dolor en el estado de ánimo y en la tendencia a la depresión está muy presente, o sea que esto de lo multifactorial en relación a la repercusión en el estado de ánimo. También pasan por un proceso de deterioro en relación a la autoestima, ¿no? En esto de la importancia del ser en relación a las posibilidades. También en relación a la sexualidad, ¿no? La implicancia que esto tiene en la imagen corporal, en la vivencia de la sexualidad con la pareja, que en esto de los tratamientos, ya sea en lo previo, en esto en el tratamiento de las patologías, como los posibles tratamientos de reproducción, la vivencia de la sexualidad cambia, el disfrute en relación a la misma es distinto, y todo eso va también repercutiendo en la calidad de vida. Bueno, en lo laboral, en lo sociofamiliar, esto que decíamos muchas veces, se ve la tendencia como al aislamiento, o la pérdida de disfrute de momentos o de situaciones de amistades que antes tenían y que ahora por diversos motivos se va perdiendo. Y por supuesto en lo económico, ¿no? En lo que tiene que ver al acceso a los tratamientos, etc. También, por supuesto, este tipo de patologías genera repercusiones en la fertilidad, ¿no? Desde lo orgánico, como lo explicaba Virginia, en relación a la postergación de la maternidad, y acá lo que se ve es la prolongación del tiempo, ¿no? Primero en relación al tratamiento de la patología, y después si hay que hacer tratamientos de reproducción asistida, implica otro tipo de tiempos también, entonces esto se va como haciendo cada vez más largo. La renuncia a veces a la maternidad a través del propio cuerpo, ¿no? Con los duelos y lo que esto implica para todas las mujeres, y por qué no el manejo de otras opciones como la subrogación o la adopción. Quizá la palabra clave en todo esto es la adaptación, ¿no? Que es un proceso que en cada persona, en cada paciente es único, es singular y de alguna forma bastante complejo, ¿no? Porque implica dejar de lado algunas cuestiones que capaz que antes se venían dando, ¿no? Desde el ideal, digamos, ¿no? Ahora voy a embarazarme, ahora voy a hacer esto, y de alguna forma esto resignifica aquella idea que uno tiene en relación a sus proyectos. También es importante conocer la enfermedad y los tratamientos, es decir, la forma más eficaz de adaptarse tiene que ver con el conocimiento, porque disipa un poco la incertidumbre en relación a lo desconocido. El ser protagonista activo de su enfermedad y de la curación, ¿no? de la búsqueda de los tratamientos para solucionarlo, y por supuesto, y muy importante, el pedir ayuda, ¿no? Que a veces es muy difícil, a veces está como el sufrimiento silencioso que uno ve en muchas personas,
porque a veces les parece que los demás no las van a entender, o porque los amigos o la familia están como en otros momentos, o porque no quieren seguir preocupando a la pareja, y entonces deciden como sufrir en silencio, ¿no? Pero sin embargo, está visto que se hace mucho más llevadero cuando uno pide ayuda cuando la necesita. Bien, ¿qué cosas es importante saber los que trabajamos en la salud y también las personas que están pasando por algún tipo de estos tratamientos? Que la motivación para el tratamiento tiene sus altibajos, ¿no? Hay momentos en que uno se siente más fuerte, siente que tiene muchas ganas de seguir peleando, y hay otros momentos en los que no, que uno le parece que va a necesitar bajar los brazos o hacer una pausa, que es tan importante a veces en este tipo de tratamiento. Lo otro que es necesario saber es que tenemos un problema adelante y que hay que enfrentarlo, ¿no? Cada uno desde su manera y con sus mecanismos de afrontamiento. Y también que es importante estar abiertos a otros puntos de vista que nos ayuden a resolver el problema. Compartir con otros nos ayuda a ver otros caminos. Confiar en la autoeficacia. Yo puedo hacer esto, ¿sí? De alguna forma fortalecerse y decir, bueno, voy a poder con esto. Y para eso es importante identificar qué aspectos de mi salud me preocupan más, cuánto sé de mi problema, cómo me siento en relación a esto que estoy pasando. También es importante pensar que puedo y debo tomar decisiones, ¿no? Creo que en este mundo de la reproducción y de las dificultades de reproducción, el tomar decisiones es una cosa que las pacientes hacen casi que todo el tiempo. Y también importa elaborar un plan de acción en relación a cómo voy a salir adelante de esta situación. Bien, una cosa que es fundamental es el poder trabajar en equipo, ¿no? Bueno, que es algo que se viene viendo, que se viene revisando, la importancia a veces del trabajo simultáneo con el otro, que nos permite como ver las cosas desde varios puntos de vista, ¿no? Con un objetivo común, privilegiando la relación equipo-paciente, ¿no? Que asegura la confianza, que asegura la comunicación asertiva, y también que permite un abordaje integral de la paciente, ¿no? Esto de la interdisciplina, el poder covisionar aspectos que ayudan al manejo de la situación. Cuando logramos una comunicación eficaz, podemos ver que eso favorece y facilita la adhesión a los tratamientos y las conductas de autocuidado. El paciente entiende lo que yo le estoy diciendo, y a la vez se anima a preguntar, ¿no? Permite una mayor comprensión de la situación médica y situación clínica, ¿no? A veces yo digo una cosa y capaz que la paciente entendió otra, y eso genera como barreras o interferencias. Dar espacios para el planteo de los aspectos emocionales, ¿no? No necesariamente el psicólogo se ocupa de la emoción y el médico se ocupa de lo biológico, sino que de alguna forma en el trabajo en equipo y en la intervención que uno hace a veces en el consultorio, se puede plantear el manejo de los aspectos emocionales, cualquiera de los integrantes del equipo. Lo otro que permite la comunicación eficaz es derribar las barreras que están dadas a veces por este tipo de patologías, por la timidez, la vergüenza o el miedo, que muchas veces hacen que las pacientes no pregunten, y entonces a veces después nos pasa que en la consulta, por ejemplo, uno va preguntando cosas y entonces dice, eso no lo pregunté. Y esto otro que vos decís que es tan difícil, no, eso otro tampoco lo pregunté. Porque a veces no se da el espacio, no se genera el clima adecuado, y bueno, las pacientes optan por preguntar, y eso a veces también distorsiona la comunicación. Y también el poder estar comunicado eficazmente ayuda a tomar decisiones. Bien. Un poco para resumir cuáles son aquellas intervenciones que son positivas desde el equipo. Bueno, como estos tres pilares: informar, aconsejar y acompañar y evaluar, ¿no? Informar acerca del diagnóstico, de cuáles son los síntomas que las pacientes pueden tener,
acerca de los tratamientos, con una comunicación fluida y adecuada. Aconsejar, y bueno, pautas para llevar adelante los tratamientos, y estrategias de afrontamiento, ¿no? Más en el caso de los PSI, ¿no? Que cuáles son aquellas cosas que a mí me ayudan a afrontar adecuadamente esta situación. Y también acompañar y evaluar antes, durante y después del proceso, ¿no? Este es un proceso muy largo, como decíamos, con muchos altibajos, y bueno, estar presentes en todo el proceso. Y por supuesto evaluar el estado de ánimo, esto que yo decía, que bueno, que a veces los estados, las patologías hacen que, bueno, que el estado de ánimo flaquee un poco, y es importante que el equipo esté atento para poder tomar las medidas que sean necesarias. Bueno, por ahí iba un poco lo que yo quería comentarles, y bueno, no sé si hay preguntas o dudas. Muchas gracias, María Noel. Bueno, creo que las dos charlas han sido lo suficientemente claras, explicativas, y han generado preguntas, sí, hay varias preguntas. Virginia, no sé si podés acceder a las preguntas desde el principio. Después de operar una sinequia en el fondo del útero, ¿cuánto tiempo hay que esperar para buscar embarazo si el resto de los estudios están correctos? Bueno, ahí hay que ver un poquito, porque después que se opera la sinequia, se hace ese tratamiento que decíamos, hormonal, a veces se deja el DIU, después se hace una histeroscopía de control para ver que se haya, digamos, que se venga reparando adecuadamente, y bueno, los tiempos van a ir dependiendo un poco de lo que vayamos viendo en las histeroscopías de control y de cómo se va recuperando. Como en general las pacientes que están en esto no tienen 15 años, probablemente vamos a tratar de esperar lo mínimo posible, pero tratando de sí ver que el útero luzca bien en la ecografía, el espesor, en la histeroscopía de control, porque la eco le podemos hacer 40 si queremos. Las histeroscopías no es para hacer todo el rato tampoco. Entonces, para ahí bichar que digamos, si vamos viendo que evoluciona bien y que está bien, podemos tratar de, cuanto antes, preparar para esa transferencia, ¿no? No es que haya un tiempo fijo, pero unos meses de tratamiento con las hormonas y con medicación antes de aventurarse, se da. O sea que por lo menos yo diría unos 3 meses y después haber chequeado con histeroscopía que viene bien. No sé, Anita, tú que has tenido varias. Lamentablemente tuve muchas, sí. Es como que en determinado momento de la vida las atraía. Yo no encontré ninguna que me haya llevado menos de 3 meses tener un endometrio adecuado como para buscar un embarazo en casa o poder transferir. Pero sí se consigue, sí se consigue. No me gusta el DIU, ¿sabes, Virginia? Vos dijiste que era dudoso. Sí, hay que lo apoyan y otros que te dicen que no. Hay para todos los gustos. Cuerpo extraño que puede generar inflamación, infecciones en las pacientes infértiles. Creo que, no sé tu experiencia, pero creo que proliferando el endometrio estamos bien sin la necesidad de poner un dispositivo intrauterino. No sé qué te parece. Sí, yo no se los pongo, pero como la literatura está descrito. Está bien. Sí, a mí el DIU no me gusta nunca. No, para nada, para nada. No sé, Rita, ¿qué opinión tenés? Sí, no, yo estoy de acuerdo, de ser posible no usarlo. También un poco depende del tipo de cirugía que se haya realizado, de la extensión de la sinequia, pero estoy de acuerdo, sí, siempre el DIU es un cuerpo extraño y hay que tratar de evitarlo, ¿no? Bueno, aprovecho que estoy con la palabra para felicitarlas a las dos por las exposiciones que han sido muy claras, muy actualizadas y estuvieron muy bien. Así que bueno, felicitaciones a las dos. Y ha sido una muy buena semana de la fertilidad. Es una iniciativa tuya, Ana, y me parece que está muy bueno reconocerlo y felicitarte por eso. Nada más. Gracias, Rita. Gracias.
Los que hacemos reproducción somos medio anti-DIU y nos diferenciamos del resto de los ginecólogos. Hay más preguntas, Virginia. Seguí, no sé si hay. Había una, Laura, que pregunta de la adenomiosis si es determinante para que prospere un embarazo. No, yo no diría que sea determinante. De hecho, tenemos un montón de pacientes que con adenomiosis, después de remar, llegamos. O sea, se llega. Lo que pasa es que es un útero que capaz que, cuando uno calcula las tasas de embarazo, no rinde como otros. Pero sí se consigue. Y por lo menos en mi experiencia, no hay y los trabajos que he leído, porque tampoco es que una sola persona nunca tiene el suficiente número de casos, por más que trabaje mucho, no hay un tratamiento con medicación que mejore, ni darle pastillas anticonceptivas por mucho tiempo, ni el Dienogest, ni los análogos, cambian al final las tasas de embarazo, por lo menos en toda la literatura que yo he revisado y en la experiencia que tengo, la verdad es que nada, hay que trabajar y a su vez evitar cualquier cosa que nos retrase en la edad de los óvulos, en paralelo, porque el problema además de todos esos tratamientos muy largos es que después perdemos óvulos. No sé si alguien piensa de los otros médicos, Ana, Rita, o no sé si hay algún otro médico, porque no veo acá, que piense algo diferente. No, el tratamiento medicamentoso no es muy efectivo. En general, de todos esos que nombraste, de pronto hacerle un bloqueo con análogos sería lo indicado para tratar de evitar la proliferación y a ver si podemos reducir un poco la patología, pero no nos queda mucho, como tú dijiste, como para poder hacer de tratamiento, ¿no? Yo sí tengo tiempo, sí tengo tiempo por la edad de la paciente y la reserva ovárica, les he hecho Dienogest. El tema es que, como vos decís, ecográficamente y por la resonancia vos ves que esos lagos intramiometriales van disminuyendo, casi que hasta desaparecen, pero una vez que lo dejás y empieza otra vez el ciclo o empezás a estimular, otra vez aparecen, o sea que en definitiva te quedas pensando si sirvió para algo o no. A veces es un poco más esa sensación de decir hice algo que lo que realmente es efectivo. Después acá hay otra pregunta que dice, cuando se tiene un cuello del útero pequeño, si hay alguna solución. En sí, el tamaño del cuello del útero no debería ser un problema, salvo que sea corto, si es porque fue operado y quedó no tanto corto, sino que por la cirugía se afectó el orificio cervical interno y ya no es capaz de contener el embarazo. Yo creo que ahí es donde podemos tener problema, y es cuando se hace el cerclage, que es atar lo del cuello del útero. En general el cerclage se hace después de la estructural, de la translucencia nucal, perdón, cuando vemos que pudimos pasar las 12 semanas, pero yo he tenido alguna paciente que por cáncer de cuello le habían hecho una traquelectomía, es decir, sacado todo el cuello, no había quedado nada, que había tenido alguna sinequia posterior, y que realmente pensar en, una vez embarazada, hacerle un cerclage y cerrar ese cuello, parecía muy, muy complejo, y cuando lo consulté afuera, en el exterior, lo que me sugirieron fue de tratar de hacer esa cirugía que se hace para el Shirotka, para como darle una formita al cuello y poder atarlo y suturarlo, hacerlo antes de la transferencia, dejando el pasaje para un catéter, porque si lo cerramos del todo no pasa ni el catéter con el embrión, para tratar de no tener que operarla ya una vez que tiene el embarazo puesto dentro del útero, porque ahí ya tenemos riesgo de enganchar la bolsa, de romper la bolsa y de que se pierda el embarazo. Pero son casos muy raros y excepcionales. En general, hoy en día cada vez más se hace el cono LIP, entonces compromete menos, tiene menos chance de comprometer el orificio cervical interno, y cuando hacen conos fríos, también cada vez como que la medicina tiende a hacer resecciones menos extensas, y entonces se trata de ser más cuidadoso, ¿no? Y también el hecho de preservar la fertilidad de una mujer, yo creo que también está cada vez más en
en la cabeza y en el espíritu de cualquier médico, no importa la especialidad que haga. En otros tiempos eran grandes cirujanos, grandes cirugías, grandes resecciones, grande todo, ¿no? Y ahora cada vez es todo más chiquito, cada vez tratando de hacer el menor daño posible, las menores secuelas, y entonces también cuando hacen un cono es sacar toda la lesión, por supuesto, que no quede lesión, pero no más de lo estrictamente necesario. Entonces, es más difícil. Después acá hay otra pregunta que la veo solo yo, me parece, por lo que dice acá, que pregunta cómo se diagnostica la hiperplasia endometrial. En la eco se ve un poco diferente el endometrio muchas veces, y con la histeroscopía se ve en general bastante claro. Lo que pasa es que ahí nos importa diferenciar si la hiperplasia endometrial es sin atipías o con atipías. Cuando atipías son alteraciones intracelulares que nos hablan de una potencial progresión a una lesión maligna. Entonces es muy importante si es con o sin atipías, y la mejor manera de diferenciar eso es haciendo una biopsia endometrial. Cuando hacen la histeroscopía, después aspiran tejido, y eso se manda a estudio, y ahí ya nos pueden decir si es que hay efectivamente la hiperplasia, porque una cosa es que a uno le parezca a ojo que hay una hiperplasia, y otra es que realmente la tenga, y si, si tiene o no alguna alteración arquitectural más importante, como puede ser la presencia de las atipías. Me hice todos los estudios de histeroscopía, etcétera, pero tengo 5 fibromas, 1 submucoso. Hice tratamiento con inyectables y pastillas, Primet, para no menstruar, buscando achicar los fibromas. Tengo 39 años. ¿Se puede lograr una in vitro después de operar? Antes de operar, ¿se pueden congelar los óvulos? Me dijo el médico que la recuperación son 6 meses. Bueno, sí que se puede hacer la estimulación, siempre y cuando el acceso a los ovarios se pueda, porque yo que sé, puede haber algún caso raro que la miomatosis lo complique, pero si el acceso es fácil, se puede estimular, porque al tener 39 años, cuanto más tiempo pase, perdemos acciones, estimular la ovulación, sacar los óvulos, congelar los embriones que se obtengan, y después hacer la cirugía, o el tratamiento que corresponda, y recién después hacer la transferencia embrionaria. Yo me acuerdo cuando era chica, llegué a escuchar hasta 2 años post-miomectomía que había que esperar, después 1 año, después 6 meses. Hoy en día mi profesor, que me opera la mayoría de las pacientes, que yo le pido que me las opere, él en 3 meses me las devuelve. Y me dice, mira Virginia, lo que en 3 meses no cicatrizó, no va a cicatrizar. Los trabajos, los últimos trabajos, él estudia muchísimo, muchísimo, o sea que yo le creo de la experiencia y de lo que estudia, muestran que no hace falta esperar más de 3 meses, con lo cual él me las devuelve a los 3 meses, y cuando se embarazan, sobre todo muy cerca de los 3 meses, se las vuelvo a devolver y le digo, bueno, mire, usted dijo 3 meses, acá la tiene, y ahora va a secar. Pero cuanto menos tiempo espere la señora, mejor, ¿no? Virginia, la señora te preguntaba por congelar óvulos. Yo estoy de acuerdo contigo que con 39 años congelar óvulos no sería lo ideal, sino congelar embriones, como tú le dijiste. Sí, pero ella planteó congelar óvulos. Hay que destacar que la edad la tiene muy en contra, que hay que hacerlo lo antes posible, y si ella tuviera posibilidad, o sea, pudiera congelar embriones, sería mucho mejor, y después de una cirugía adecuada, el tiempo que requiera, se puede hacer una transferencia en mejores condiciones. Pero me parecía que había que aclararle un poco a la señora que no serían óvulos lo que le indicaríamos congelar. Sí, ojo, yo me fleché por los embriones porque asumí que era una señora que ya llevaba tiempo buscando y en tratamiento. La diferencia, me parece a mí, entre congelar los óvulos y los embriones es que cuando congelás los óvulos no sabés si después van a fertilizar, evolucionar, dar blasto y terminar en embriones para después poder transferirlos. También es cierto, o sea, que si el riesgo es congelo los óvulos, después me opero, demoro, no sé qué, no sé cuánto, y cuando me quiero transferir, pongo a fecundar los óvulos y no tengo embriones, y después se me pasó el tiempo y para los próximos óvulos ya estoy más vieja.
pero también es cierto que si es una mujer que, por decir, tiene miedo de quedarse sin útero, ¿no? En la cirugía, por decir alguna cosa extrema, que es cada vez menos probable, o que quizás desista en el camino, ahí capaz que prefiero que guarde óvulos y jugarme para que no guarde embriones y después no se los transfiera, ¿no? En definitiva, por óvulo transferido la chance que vamos a tener, por óvulo, perdón, congelado, la chance sigue siendo la misma. El riesgo es que se quede sin embriones para transferir, o sin embarazo después de haberse transferido y no sepamos, después ya se nos haya pasado el tiempo de volver a estimular, ¿no? Y obviamente cuando congelamos óvulos quitamos del medio toda la parte ética, ético-legal y todo lo demás, porque son células en definitiva, como vos dijiste. Si congelamos embriones ya es un problema, porque después se queda sin útero. Pero creo que en esta señora, si no es mucho el tiempo y cada vez los riesgos son más grandes cada vez los riesgos son menores de quedarse sin útero o que la cirugía, creo que lo peor que ella tiene es el mioma submucoso, no sé cuán grande es y cuán difícil de extraer es. Yo creo que sí, me inclinaría por los embriones, pero no es una decisión fácil, porque con 39 años no es una decisión fácil. Esa es la realidad. Después hay otra pregunta que pregunta si los test para evaluación del endometrio, esos los que mencioné al final, que son los nombres comerciales de los que hay, ERA, EMA y ARIS, se pueden hacer en Uruguay o en Argentina, o si Argentina es lo más cercano que hay. Ahora ya se están empezando a hacer, acá en Uruguay, también el laboratorio que los tiene está mandando acá a Uruguay. Se están empezando a poder hacer. Hasta hace poco no había disponibles. Ahora justo, Ana, hoy de mañana hablamos de que te iban a empezar a mandar los reactivos, y yo ya estaba averiguando también para ver cómo hacer para poder hacerlos acá. Nosotros hacemos la toma de la biopsia y los mandamos a España para que se haga la lectura. Bueno, eso nos da tranquilidad y bueno, se puede hacer, se está haciendo de hecho en esas condiciones, ¿no? Sí, el que se manda a España era. También tenía la oportunidad de hacer Poligenomics, que lo manda a Estados Unidos, el ERA, el EMA y el ALIS. Y esta señora está muy bien informada, ya le dijeron todo, así que que se quede tranquila. Muy actualizada. Muy actualizada. ¿Quién te pregunta con los nombres? Lo leí y me quedé impresionada. Después, María Noel, hay una pregunta para ti acá del trastorno adaptativo. ¿Qué sería? Bueno, el trastorno adaptativo es una respuesta emocional, incluso física, que puede tener síntomas físicos, frente a una situación de estrés que uno puede estar pasando. Es una respuesta o una reacción no esperable, digamos. Lo esperable es que uno se angustie o que esté triste, pero esto sería como quizás con elementos que se parecen a la depresión o a la ansiedad, o un poco de las dos, y que a veces requiere algún tipo de tratamiento, pero que después no se llega a configurar en una patología psiquiátrica como la depresión o la ansiedad, sino que más bien cuando pasa ese periodo adaptativo, digamos, en relación al estímulo estresante, la sintomatología mejora. Después hay una paciente, o una persona, no sé si es paciente, pobre, que pregunta, Valeria, pero si hay alguna relación entre las alteraciones de la receptividad endometrial y la implantación tardía. No sé a qué te referís mucho por lo de la implantación tardía, pero cuando el endometrio tiene una velocidad en la que va secretando las proteínas y que se hace receptivo, y el embrión tiene su timing también. Claro, si justo es un embrión que es lento y da con un endometrio que va más lento, ahí implantaría algún día más tarde, pero no sé mucho, Valeria, si es eso a lo que te referís.
O que no sé, Ana o Rita, si entienden alguna otra cosa por la pregunta. No, no está clara como tú decís, más o menos es lo mismo que le estás diciendo. Lo que uno pretende determinar es si el endometrio está en situación óptima para el día que nosotros hacemos la transferencia. Estamos refiriéndonos a una transferencia embrionaria, ¿verdad? No a un embarazo natural. Eso nos hace modificar el momento de la transferencia, variarlo, y bueno, y ha mejorado las posibilidades de lograr embarazos, digo. No se han hecho muchos estudios todavía, pero los que hemos hecho hemos tenido buenos resultados. Perdón, pero no queda claro si esta persona está hablando de una transferencia embrionaria o está hablando de, a veces cuando uno no tiene una concordancia en un embarazo entre la edad gestacional y la fecha de última menstruación, yo he visto que a veces le dicen a las pacientes, no pasa que tuvo una implantación tardía. Lo que en general sucedió es que ovuló más tarde y obviamente ese endometrio acompañó el ciclo ovárico más lento, más tardío, e implantó luego. Quizá está refiriéndose a eso, nada más. Bien, después hay Pilar pregunta si es baja la posibilidad de implantación si se tiene un mioma, o se puede hacer una transferencia con el mioma presente. En realidad depende del mioma, el tamaño del mioma, la ubicación del mioma, y cuánto pueda estar perjudicando. En general, los que más claramente tienen una indicación de sacarlos son los miomas submucosos, y sobre todo los que son pediculados. En el dibujito hoy que yo les mostraba, hay unos que es como que queda colgando de un cosito como una pelotita. Esos es como tener un DIU puesto ahí, entonces claro, no parece para nada beneficioso. Lo que pasa es que hay otros que a veces están en el miometrio, en el medio del músculo, no asoman a la cavidad endometrial, no tienen por qué interferir, ni afectar, ni nada. Y a veces hay algunos que se acercan, pero ahí en la ecografía lo que tratamos de evaluar es cuánto se acerca o no a la cavidad, porque realmente si no compromete la cavidad, es mejor un útero, lo mejor es un útero sano y sin mioma, pero si tenemos que tener miomas, o un útero operado, cuanto menos lo toquemos, mejor. O sea, que solo sacar aquello que sabemos que nos perjudica. Después, lo mejor a veces es enemigo de lo bueno. Después Rosina pregunta, tengo útero bicorne y estoy por hacerme la histeroscopía. ¿Han tenido casos de embarazos que lleguen a término con útero bicorne? Sí, por supuesto. Por supuesto. En medicina una cosa es la estadística de si hay más riesgo de algo y otra cosa es que vaya a pasar siempre una desgracia, ¿no? Si yo ando en moto sin casco, tengo más riesgo si me escracho de perder la mitad de la cabeza por el camino, pero no quiere decir ni que me vaya a escrachar, ni que si me escracho pierda todas las veces la cabeza por el camino. Igual hay que cuando se puede ponerse el casco. Pero, no, por supuesto que todas tenemos embarazos de úteros bicornes y que llegaron a término, por supuesto. Eso ya ni les pregunto porque ya sé que los tienen. No, y además muchas veces la paciente se entera que tenía el útero bicorne en el momento del nacimiento de su hijo, o sea que eso es bastante frecuente. Que no se asuste por eso, porque eso le puede permitir un embarazo sin problema. Alejandra pregunta si hay algún tipo de reunión que se haga acompañamiento psicológico, emocional, para poder charlar. Creo que la persona más idónea para dar esa respuesta es la compañera Sandra Rodríguez. Gracias a las dos, María Noel y Virginia, muy buenas las charlas, muy interesantes, y gracias por la oportunidad de pasar el chivo de la Fundación. Sí, sin duda alguna, la Fundación acompaña justamente a todos los pacientes en este camino, así que encantadísimos, se pueden comunicar con nosotras, y por supuesto todas las psicólogas que estamos especializadas en reproducción también, ¿no? Pero una forma de repente fácil y bien accesible es comunicarse con nosotras, con la Fundación, www.fundaciondaraluz.org.
ahí los vamos a acompañar, los vamos a escuchar, también les vamos a brindar información, que es algo muy importante también, información y orientación en todo lo que tiene que ver con aspectos médicos y también lo emocional. Los escuchamos, los orientamos, los apoyamos, así que encantadísimos. Sandra, sería bueno que en el chat escribieras, ¿verdad?, cómo comunicarse con la Fundación Dar a Luz, así queda escrito y la gente se puede comunicar. Perfecto. ¿No? Me parece bárbaro. Ya lo pongo. Y allí entran a la página y allí mismo se despliegan las otras formas de comunicación. ¿Tá? Hay mail, hay teléfonos, así que ya lo pongo en el chat. Después tengo una pregunta que me mandaron, Laura, que pregunta que tiene una sinequia fibrosa y que está esperando operarse, que calcula que va a demorar. Yo hoy cuando hablé del Asherman no es una sinequia fibrosa solamente. Una cosa es tener una sinequia, una sola como membranita, y otra cosa es tener todo el útero pegado y que no quede cavidad. ¿Tá? El Asherman es cuando se pegoteó todo, no queda cavidad y hay que ir despegando y rehaciendo la cavidad. A veces hay algunas sinequias más pequeñas que se cortan, se resecan, menstrua y ya reenganchamos al mes siguiente. O sea que hay que ver de cuál sinequia hablamos, qué es lo que encuentran en la histeroscopía, qué es lo que informa quién hace el procedimiento, después qué lo hace, para ver cuánto tiempo hay que esperar. Verónica, que es la que preguntó hoy del cuello pequeño, me dice que se lo dijeron cuando le quisieron hacer la histerosalpingografía. Bueno, capaz que fue para poder hacer el procedimiento, porque para la histerosalpingografía en algunos lados tienen como una copita que agarra el cuello, lo chupa para poder después hacer como un vacío y poder entrar el líquido por el cuello. Si es eso, ni te preocupes, olvídate, no pasa nada. No es un factor para generar una dificultad de eso para embarazarse, es un tema para la técnica del histerosalpingo y nada más. Alejandra, que pregunta qué eran los test que decíamos hoy, ERA, EMA y ALICE, son las marcas comerciales de los test de los que hablé al final de la charla, que estudian las proteínas, la microbiota y las bacterias que puedan estar en el endometrio y si hay endometritis crónica, y que pueden afectar en la receptividad del útero, aunque del punto de vista de lo que uno mira con los distintos estudios diagnósticos, todo luzca bien. Bueno, Marina, que nada, es una amiga adorada, me manda un beso y nada. Y trabajamos juntas y es un amor, pero nada más. Elizabeth, que nos dice que no tiene hijos, tengo miedo de perder el útero, pero estoy decidida a operarme para obtener la posibilidad de ser madre. Bueno, no sabemos mucho por qué te tienen que operar el útero, pero yo creo que hoy en día cada vez, siempre puede surgir una desgracia y una complicación intraoperatoria, pero cada vez es menos frecuente que al operar el útero a una paciente que desea tener hijos se le haga la histerectomía. Los médicos que operan estas pacientes hacen todo lo posible para no tener que hacerlo, ¿no? Virginia, creo que Elizabeth es la chica que hablaba que tenía los miomas. Es la misma, perdón, no me di cuenta que era el mismo nombre. No, la verdad es que, ¿cuántas veces, digo yo, no, mi profesor y los cirujanos con los que trabajo en otros lados que son otros, unos saben todos que es mi novio, así que no voy a hacerle propaganda, pero la verdad es que no les ha pasado. Pasa, y si en los libros dice que cada 200 una pasa, nadie puede decir que no pasa nunca. Pero ¿cuántas veces les ha pasado que termine una paciente en histerectomía después de una mionectomía? Por suerte no es algo frecuente. Lo que pasa es que si yo me subo a un avión, tengo que saber que se me puede caer. ¿Cuántos se caen? Muy poquitos. Pero bueno, puede pasar. Entonces cuando alguien se va a operar hay que avisarle, porque bueno, tiene que estar informado, pero no es que sea algo esperable, ¿no? En toda mi carrera, y son años,
Solo me pasó con una paciente. Nada más. O sea que es raro. Sí, yo tengo más años que vos y tampoco tuve ningún problema. Así que bueno, que se quede tranquila. Hay otra paciente que dice que como tiene el útero bicorne, le plantearon como una situación compleja y poco viable la de gestar. Bueno, ahí hay que ver caso a caso y todo. Es muy difícil hablar sin conocer, pero muchas pacientes con útero bicorne tienen sus hijos. Y creo que el que no patea al arco no erra goles, pero tampoco hace. Así que hay que pelearla siempre. Bueno, no sé si hay algún comentario más o alguna otra pregunta del auditorio. Se terminó una semana muy exitosa, Anita. La verdad que nos quedamos todos muy conformes, una muy buena llegada a pacientes que han podido sacarse sus dudas y creo que eso es fundamental. Y bueno, y ahora ya te diría que dentro de unos días arrancar para la semana del año próximo. ¿Qué tal? Veo gente amiga por ahí. Bueno. No te vayas, Anita, no te vayas, seguí un año más, aguanta un poquito más. Con un año más no pasa nada. Ana, quería saludarlos y felicitarlos. Tengo mi copa de vino acá. Pero Rosana, qué alegría. Sí, no pude entrar a todas las sesiones, pero bueno, una observación, veo poca participación masculina de varios puntos de vista. Quería preguntarle en algún momento a la psicóloga por qué siempre se habla de la angustia femenina y poco de la masculina en estas cosas, pero quedará para la próxima semana. Y bueno, felicitarlos de nuevo y la verdad que muy lindo lo que pude participar, súper lindo lo que pude escuchar. En general, es cierto eso que tú decís, Rosana, que se hace mucho más referencia a la angustia o a la vivencia de la mujer, y capaz que más asociada a todo la impronta de cuánto pone el cuerpo la mujer en esto y cuánto pone las emociones. Muchas veces en la clínica es un gran debe también el acompañamiento hacia el hombre, hacia la pareja. Sí pasa mucho en los grupos, porque creo que los grupos también, como decía Sandra, son abiertos a las parejas. Es cierto que a veces los apremios de la clínica hacen que uno haga mucho más referencia a la mujer, pero no es que no esté contemplado, no es que no está siendo estudiado, digamos. No, sí. Es que observo también que somos todas mujeres hoy, creo. Capaz que estoy equivocada, pero bueno. Estaba el profe Rodríguez de Armas. Ah, bueno, está. O pocos hombres. Cuando en la ginecología era muy tradicional que fueran muchos hombres, ¿no? Eso está cambiando y bueno, creo que también eso perfila una idea y una serie de cosas. Y bueno, como decía Sazón, estaba siendo y es el matriarcado de la medicina y él nunca le gustó ese tema. Y después el profesor Pou nos mandó un mensaje, no sé si lo vieron, creo que fue en Facebook, que puso, son todas nenas las expositoras. Y bueno, pero digo, esta vuelta tocó que fueran todas nenas, la vez pasada no fue. Ahí sí, no, eso no lo noté. Ajá. El año pasado no sé si no fueron más varones, o al menos fue equilibrado. Creo que fue así. Lo que pasa es que en medicina cada vez somos más todas nenas, ¿no? Los estudiantes que tenemos en facultades, los grupos son, si son 12, hay un varón y 11 nenas. Tal cual. Yo, en base a lo que tú decís, Rosana, y lo que dicen los demás, estoy muy contenta porque era un desafío hacer esta semana por Zoom, y lo que hemos podido ver es que se ha conectado mucha gente del interior a lo largo de la semana, y también que la gente pregunta más desde la plataforma de Zoom, pregunta más que en vivo, y eso es como que esto desinhibe y lleva a que la gente pueda sacarse las dudas, y sin lugar a dudas en algo que uno programa justamente para el paciente, para aclarar cosas y para informar, eso está bueno, creo que está muy bueno, y creo que a todos nos deja muy contentos los que estuvimos en la organización.
Bueno, si no hay más preguntas, es gracias a todos los que se conectaron, los que participaron, los que expusieron, el nivel fue excelente y vamos a tratar de colgar todas estas charlas de la semana en la página web de la sociedad.